Como están amigos, antes de iniciar con el resumen, quería hacer algo nuevo con el canal, donde estaré pidiendo recomendaciones de manhwas en los comentarios, no en cada video para no saturarme con tanto trabajo, pero sí en algunos, ya sea al inicio o al final del video. La recomendación que tenga más me gusta será el ganador y sería el manhwa en el que trabajaría. Sin nada más que decir, hoy les traigo la continuación de El asesino reencarnado es un genio de la espada. Raón estaba entrenando con su espada, otros querían preguntarle por su postura, decían que su esgrima era impresionante. Marta le decía que era muy bueno, ya que estaba entrenando a su ritmo en tan poco tiempo. Pero con lo malo que era su sensibilidad al maná, todo su entrenamiento no tendría sentido, era una lástima que su talento no ascienda a nada. Pero con suerte quizá logre convertirse en un instructor de esgrima. Todos lo habían escuchado, pero nadie estaba diciendo nada. Nadie hubiera pensado que Raón aún no sería un maestro de aura después de 4 meses. El mayordomo de Marta le había dicho que Raón no tenía talento cuando se trata de aura. Marta no lo sabía ya que sucedió antes de que fuera adoptada, pero en la ceremonia de juicio, la sensibilidad al maná de Raón fue la más baja que pudiera haber. La única persona que tenía que aprender aura en la quinta sala de entrenamiento era Raón. Además, la placa de bronce solo le concedería una técnica de entrenamiento intermedia, algo mejor que la técnica de entrenamiento Linden, con la que todos iniciaban. Considerando que tiene que entrenar aura y una técnica de entrenamiento, estaba seguro que la ceremonia de juicio fue correcta. Raón puede ser la persona más talentosa en esgrima y combate, pero si no puede manejar el aura, no podría convertirse en un artista marcial adecuado. Esto había hecho que Marta se ría. Aún estaba molesta por haber perdido contra Raón, pero no era alguien por el que necesite preocuparse en primer lugar. Runan la había estado observando y Marta le preguntaba si tenía algo que decirle. Runan solo le dice que se retire, Marta se reía y le preguntaba si eso era todo, pero Runan le vuelve a pedir que se retire. Marta decide irse y le dice que tiene una reunión avanzada que solo era para los de linaje directo. Más tarde, Raón había terminado su entrenamiento, pensaba que era divertido, ya que en el campo de batalla no aprendió artes marciales, sino tácticas de supervivencia y cómo asesinar, lo único que mejoraba eran sus habilidades para matar. Ni siquiera podía imaginar en intentar aprender algo más. Pero ahora el entrenamiento para aprender artes marciales era muy divertido. En eso Ira le preguntaba si ya lo había entendido, no podía creer que Raón no hiciera nada mientras Marta lo estaba insultando. Le decía que Marta seguía murmurando cosas a sus espaldas. Pero Raón le dice que ni siquiera la había escuchado, ya que estaba demasiado concentrado. Al ver que no le interesaba, Ira le dice que necesitaba preocuparse más, pero si hubiera estado diciendo esas cosas sobre él, la hubiera congelado. Pero Raón le dice que no obtiene ningún beneficio si pelea con Marta, además, incluso sin la técnica de las 1000 llamas, podía derrotar a alguien como ella fácilmente. Al abrir la puerta, se encuentra con Runan, le había traído un helado, y le pedía que se lo coma. Raón no sabía qué era, ya que estaba muy frío, como asesino aprendió a no comer cualquier cosa que le den. Pero supone que Runan nunca le daría algo malo. Al comerlo, Ira estaba emocionado al probarlo, le preguntaba qué era eso, ya que nunca había probado algo tan dulce, incluso en el reino demoníaco. Runan le preguntaba su opinión, Ira quería más de ese helado, pero Raón solo le dice que estaba bueno. Runan le dice que era helado de mármol y se retira como si nada. Ira decía que Runan era una humana muy rara y Raón se preguntaba si Runan estaba preocupada por él. Runan era golosa como un niño y al parecer solo tenía 4 helados y supone que guardó uno para Raón, piensa que debió pasarla muy mal ya que le dio algo que realmente le gustaba. Entonces Raón decide devolverle el favor más tarde, pero Ira le decía que pida otro helado como favor. Más adelante, Raón había regresado a su casa, Judiel le enseñaba el reporte que enviaría al Palacio Marcial Central, Raón le preguntaba sobre lo que dijeron y Judiel le dice que no mucho. Le habían ordenado hace un tiempo que investigara más, porque la velocidad a la que Raón dominaba la esgrima y el combate era muy rápido. Pero piensa que perdieron el interés ya que Raón no fue capaz de entrenar su aura. Entonces Raón le pregunta por su madre,
Judiel le dice que cree que están menos interesados en su madre Silvia. A ese ritmo, Judiel sería llamada y dejaría de espiar a Raón. Pero no era algo bueno para Raón, ya que aún necesitaba usarla. Entonces Judiel le pregunta si podía ser posible que Raón no aprendiera Aura a propósito. Pero Raón solo le dice que nadie lo sabe en realidad. Y le pregunta qué es lo que pensaba Judiel. La expresión de Raón la había puesto nerviosa, y se disculpaba por hacer una pregunta grosera. Al retirarse, Ira le decía que alguien podría pensar que no la estaba reprendiendo a propósito, a lo que Raón le dice que era inteligente usar la situación a su beneficio. Molesto, Ira le preguntaba cómo estaba teniendo tantas dificultades para aprender Aura. Era algo inimaginable para él. Raón solo le dice que no lo sabe, así que solo se dedicará a entrenar. Esto había asustado a Ira, lo llamaba monstruo, ya que era hora de dormir. Raón le dice que entrenar haría más fácil invocar Aura, pero al salir se encuentra con el instructor Rimmer. Este le preguntaba si había dormido bien, pero Raón le preguntaba qué estaba haciendo en ese lugar. Rimmer le dice que vino para enseñarle, poniendo su mano en el hombro de Raón, le diría cuál era su atributo. Más tarde, Rimmer lo había llevado al bosque. Raón le decía lo que le había dicho sobre enseñarle su atributo, pero no entendía por qué estaban haciendo senderismo. Rimmer le pide que deje de quejarse y espere. Era un poco perezoso, pero era un profesor excelente. Raón le preguntaba cómo le enseñaría atributos de maná en un lugar como ese. Rimmer no podía olvidar el día en el que vio por primera vez su técnica de entrenamiento. Era como si estuviera viendo llamas tan fuertes que parecían magma. Estaba en una dimensión diferente de las técnicas de entrenamiento ordinarias. La audacia con la que intentaba aceptar la frialdad de su cuerpo, junto con las llamas en lugar de removerlas de sus circuitos de maná. Si Raón realmente pudiera dominar esta técnica de entrenamiento, el solo pensarlo hacía que Rimmer se emocione. Un momento después, Rimmer le dice que llegaron al lugar, y al observarlo, Raón le preguntaba por qué en medio de un bosque. Usando su aura, Rimmer le decía que quería hacer una espada de viento para proteger a su lord, y lo que estaba sintiendo ahora era el viento que Rimmer eligió. Pudo haberlo debilitado para darle una muestra, pero Raón no estaba asustado en absoluto. Le dice que sintió ese viento desde que nació porque era un elfo, pero Raón era un humano. Además, sus circuitos de maná estaban llenos de frío, así que debería ser más difícil para Raón. Había muchos tipos de viento, cálidos, fríos o agudos. Rimmer quería una espada de viento que pudiera perforar a través de todo, y al final lo consiguió. Y le dice a Raón que necesita encontrar el suyo. Le pide que piense en el fuego que quiere poseer, pero Raón le dice que, a menos que prenda fuego a los árboles en ese bosque, no podría ver llamas apropiadas. Pero Rimmer le dice si lo hace, conseguirían que les corten la cabeza. Pero había un lugar perfecto para Raón. Lo había llevado con un herrero. Raón le preguntaba dónde estaban, y Rimmer le dice que era el lugar en el que puede sentir el más cálido y apasionado fuego de todo el norte. El pozo de carbón de un artesano. El hombre le preguntaba qué había traído esta vez, y Rimmer le dice que era el nieto del patriarca. Pero Raón se había sorprendido por el fuego, y se preguntaba si lo era realmente. Había visto incontables llamas en su vida pasada. Hoguera que inició él mismo, magia de llamas avanzada saliendo de las manos de un mago y mucho más. Pero estas llamas, calor, imagen, llamas, la imagen del fuego que quiere poseer, entonces el hombre reduce la temperatura del fuego. Este le dice que su nombre era Valken, y si Raón quería modales, podía buscarlas en otro lugar. Pero Raón se había sorprendido por su nombre. Valken era un artesano famoso en todo el mundo por su dominio. El hombre que supuestamente creó la verdadera espada celestial de Glan Sighart. Pero había desaparecido hace 30 años, pero pensar que estuvo en ese lugar todo ese tiempo. Raón estaba encantado de conocerlo y se presenta como Rean Sighart. Al escuchar esto, Valken le preguntaba a Rimmer si le había dicho algo sobre él. Rimmer le dice a Raón que era un viejo artesano de Siegard, pero Valken le dice que está retirado. Un artesano retirado. Habían pasado más de 10 años desde que empezó a avivar las llamas en ese lugar. Eso era todo lo que hacía, así que era el único lugar en el que Raón puede sentir las llamas reales. Y le pedía a Valken que haga ese favor.
pero Valken le preguntaba por qué no ir a los talleres de los herreros. Rimer le dice que había muchos ojos en ese lugar, no sería bueno que otras personas vean su técnica de entrenamiento hasta que Raon lo domine. Vulcan no entendía a qué se refería, y Rimer le dice que Raon era el hijo de Silvia. Raon le decía que no lo interrumpiría, solo quería sentir las llamas. Valken le decía que estaba haciendo carbón dorado, que puede crear llamas mucho más fuertes que el carbón blanco o negro. Estuvo en ese lugar por 10 años solo para eso. No le importaba lo que Raon hiciera, mientras no lo interrumpa. Más tarde, Rimer le decía a Valken que era muy amable, no esperaba que aceptara su petición tan fácilmente. Le dice que, si es bueno con Raon, le traería mucho licor bueno. Pero Valken le dice que no era por él, las llamas en el horno se habían elevado cuando Raon entró, fue tan fuerte que el carbón fue destruido por el repentino aumento de calor. La respiración que Raon poseía tiene el poder de manipular el fuego, si se trata de él, Valken cree que puede hacer realidad sus deseos. Durante los 7 meses que visitó el horno de Valken, estaba pensando en la imagen de fuego que quiere obtener. Ahora lo entendía, la gente decía que el fuego era el elemento más fuerte y aterrador, pero era una historia diferente cuando puede controlarlo apropiadamente. Un fuego entrenado es más estable que cualquier otro elemento, además, la energía de la técnica de las 1000 llamas también estaba siendo despertada. En eso recuerda lo que Rimer le dijo, debía visualizar la imagen de fuego que quiere obtener. La imagen del fuego que necesitaba era para cortar la cabeza de Deres. Para hacer que su madre Silvia recupere su título de linaje directo. El camino para sus objetivos era una oscuridad en la que ni siquiera puede ver sus pies frente a él. Una antorcha que ilumine su camino, llamas que sean su espada para derrotar a las bestias. A través de la nieve y la lluvia, una llama inquebrantable, eso era lo que quería en una llama. Una energía de fuego más fuerte de lo usual estaba durmiendo en su cuerpo. El calor de ese espacio estaba filtrándose en Raon, necesitaba concentrarse y atrapar ese fuego, sentirlo un poco más. Se preguntaba si era el estado espiritual del ser completo, ya que podía ver las imágenes de su mente frente a sus ojos. Si se concentra un poco más, podría conseguirlo. Pero en ese momento su mano se congela, e Ira le dice que ahora era su turno, ya se lo había dicho, que esperaría por el momento en el que despertara. Y ahora iba a helarse. Raon había bajado su guardia, lo había olvidado ya que Ira no había intentado nada últimamente. Pero Ira no estaba de su lado, era un demonio que quería tomar su vida. El rey del reino demoníaco. Sentía como si su cuerpo se partiera en pedazos, pero también se le dificultaba respirar. Moriría si se movía en este momento, pero también moriría si detiene la técnica de las 1000 llamas. Primero necesitaba concentrar su aura de alguna manera, pensar en algo si quiere vivir, pero su conciencia se estaba desvaneciendo. Ira le decía que su lucha por vivir era una vista lamentable, ¿acaso creía poder soportar su poder como antes? No tenía sentido que lo intentara, su cuerpo y su alma eran suyos ahora. Sus esfuerzos, su vida, eran inútiles, no era diferente de ese hombre que estaba trabajando en el horno. Pero no debía preocuparse, se aseguraría de cumplirle su venganza. Pero al escuchar sus palabras sobre el horno, Raon le agradece por esa pista, ahora era todo o nada, ya que si no lo hace moriría. En lugar de absorber el maná de la naturaleza que se calienta por el horno, absorbería directamente el maná dentro del horno. Un fuego mucho más fuerte y caliente que puede destruir todo, había decidido en tomarlo todo. Al ver esto, Ira le preguntaba qué estaba haciendo. Y Raon le dice que solo estaba luchando por su vida. Valken seguía avivando el fuego para hacer carbón dorado, en eso el fuego comienza a aumentar. No sabía qué estaba pasando, el fuego en su horno había aumentado repentinamente. Nunca antes había visto llamas tan fuertes. Al observar a Raon, se preguntaba por qué estaba tan frío de su lado cuando el horno estaba calentando de esa manera. Entonces va a preguntarle si estaba bien y por qué estaba temblando de esa manera. En ese momento llegó Rimer para detener a Valken, le pide que lo deje, ya que no puede tocarlo. Valken no lo entiende y le dice que Raon puede morir. Rimer le dice que Raon está en el estado espiritual del ser completo, no había nada que ellos pudieran hacer, ya que vomitaría sangre y moriría si le hacen algo.
Valken le preguntaba si esa era la frialdad que había en el cuerpo de Raón y si no había nada que ellos pudieran hacer. Rimmer le dice que no había nada, ya que era muy peligroso. Y pedía que por favor no muera. Raón estaba luchando e Ira le pedía que se detenga, ya que no había esperanza alguna para él. Pero Raón pensaba que sus palabras eran mierda pura, ya había muerto completamente indefenso una vez antes. Una vida pasada sin sentido, no pudo cerrar sus ojos hasta el final. Pero ahora se aseguraría que eso no se repita. Valken le decía a Rimmer que el calor era demasiado intenso, a ese paso su horno no podría soportar la repentina ola de calor. El maná en el horno estaba coagulando en un punto, entonces Rimmer se da cuenta que Raón estaba absorbiendo todo ese maná. En eso Raón al fin logra sujetar la esfera de fuego. Esto hace que la casa explote. Rimmer le preguntaba si estaba bien, pero se sorprende al ver llamas doradas alrededor de Raón. Bueno gente, estos son los capítulos actualizados de este manhwa. Lo estaré resumiendo cada 3 capítulos ya que me lo estuvieron pidiendo mucho. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.